Bendiciones, qué bueno poder saludarles en el día de hoy. Estamos aquí en Apollos Academy, una academia tremenda que está equipando, empoderando hombres y mujeres y jóvenes para el futuro, para ganar tanta gente tan hermosa aquí en el país de El Salvador y en todo el mundo. Es un privilegio para mí estar siempre con ustedes y ser parte del equipo de enseñanza, el honor que me da el pastor Vladimir y su esposa Esmeralda y todo el equipo pastoral que confían siempre en que podamos capacitar y enseñar a las iglesias. Así que es una bendición para mí y quiero llevarles inmediatamente. Hemos venido estudiando las cartas paulinas. El apóstol Pablo, explicábamos en la primera sesión que hablamos que nunca hubiera llegado a ser el hombre que fue si Dios no lo hubiese procesado. Nadie puede posicionarse en un ministerio sin antes pasar por un proceso. El proceso lo hace a uno sensible, el proceso le hace pedazos a uno su mal carácter, su odio, su rencor, todo eso que Pablo tenía cuando buscaba la iglesia y la perseguía y la asesinaba y aún era participante de encarcelar a los cristianos. Todo ese odio, cómo Dios lo transformó. Si alguien puede cambiar y transformar a una persona, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso las academias enseñamos la palabra tal y como está, para enseñarle a ustedes que Dios puede cambiar aún aquello que nosotros no podemos cambiar. Hay personas en la academia que pensarán que tienen un hijo que no hay esperanza para él. Mientras estudias las epístolas, te vas a dar cuenta que siempre hay esperanza para cualquier conducta, para cualquier pecado, para cualquier situación. Dios siempre tiene la respuesta y Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Hoy vamos a estudiar la epístola de Colosenses, epístola escrita también por el apóstol Pablo. Pablo la escribió allá por el año 61 después de Cristo. El tema principal de la carta habla de la supremacía y la suficiencia de Cristo, la plenitud, sabiduría y conocimiento de Cristo Jesús. Como podemos ver en el trasfondo de la carta, siempre la carta tiene un trasfondo, y Pablo nunca había visitado Golosa, un pequeño pueblo de la provincia de Roma, de Asia, unos 660 kilómetros del este en Éfeso. La iglesia de Golosa era un fruto de sus 3 años de ministerio en Éfeso. Alrededor de los años 52 y 55 después de Cristo, lo vemos ahí en Hechos 19 al 10, y del 20 al 31, Efras, un oriundo del pueblo y al parecer un converso de Pablo, era probablemente el fundador y líder de esa iglesia. Lo vemos ahí en el capítulo 1, 7 y 8 y en el capítulo 4 del verso 12 al 13. Aparentemente la iglesia se reunía en casa de Filemón, lo vamos a ver claramente ahí, y es tremendo. Los eruditos conservadores creen que Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo. Tíquico llevó la epístola a los colosenses, a Filemón y a los efesios hasta los respectivos destinos. Siempre que se escribió una carta, hubo una ocasión y un propósito. En algún momento de su encarcelamiento, Pablo, Efras le solicitó ayuda para tratar con una falsa doctrina que amenazaba a la iglesia de Golosa. Tal parece que esta herejía era una mezcla de ocultismo pagano, legalismo judío y cristianismo. Sus errores recuerdan una antigua forma de gnosticismo, el cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios ni hombre, sino que uno de los seres servidinos que servía de puente para salvar al mismo existente entre Dios y el mundo. Por lo tanto, se decía que Cristo carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los golosenses. Creyentes iluminados, sin embargo, podía alcanzar la plenitud espiritual por medio del conocimiento esencial de la doctrina de Pablo. Por eso Pablo se ve interesado en escribir esta carta. Las características de la carta son muy hermosas estudiarlas. Ningún otro libro en el Nuevo Testamento presenta de forma más completa o define con más claridad lo que esta epístola del reinado universal de Cristo lo revela. Combativamente en su tono y su estilo tajante, Colosenses se asemeja mucho a Efesios por su lenguaje y contenido. Acerca de 70 o 155 versículos de Efesios, encuentran un equivalente de Colosenses. Por otro lado, en Colosenses aparecen 28 palabras que no se hallan en ningún otro lugar que no sea en los escritos de Pablo, y 34 que no aparecen en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Algo tremendo. El contenido, los falsos maestros de Golosas habían socavado las principales doctrinas del cristianismo. Por lo tanto, Pablo se ve obligado a escribir y enseñarle a esta iglesia. De tal manera
Pablo proclama el señorío de Cristo en tres maneras básicas. A tiempo que declara lo suficiente, primero, Cristo es el Señor de la creación, su autoridad creadora sobre todo el universo material y espiritual. Como esto incluye a los ángeles, los planetas, Cristo merece ser adorado en todo lugar y en todo momento. También en la segunda parte vemos Cristo es la cabeza de la iglesia, como su creador y salvador. Él es su vida y su líder, y solo Él debe sostener la iglesia. Los colosenses deben mantenerse aferrados a lo que dice la palabra en el capítulo 2, versos 6 y 7, en lugar de dejarse seducirle con historias y vacías especulaciones. Tercero, Jesucristo es el Salvador supremo. Lo vemos claramente ahí. Jesucristo es el Salvador supremo en el capítulo 3, verso 11. Ante Él caen todas las distinciones y barreras humanas. Él ha hecho de todos los cristianos una sola familia en la que todos los miembros son iguales en el perdón y adopción. Y Él es el único que importa. Oiga, de tal manera que por lo tanto, al contrario, lo que dicen las herejías no eran necesarias ni hacerle caso ni mucho menos ponerle atención. Los capítulos 3 y 4 tratan de las ampliaciones prácticas de la fe que Cristo para la vida cotidiana de los colosenses. El uso por parte de Pablo de la palabra Señor 9 veces es claramente indica que la supremacía de Cristo toca todos los aspectos de sus relaciones y actividades. Ven muchas repeticiones que Pablo hace para hacer hincapié que todo era verdad. La aplicación personal del libro, debido a que está en una forma de pluralismo religioso y sectarismo, esto es la disolución de la verdad de las áreas de mantener la unidad, la soberanía de Cristo que convierte en algo irrelevante para varios grupos religiosos quienes creen que todas las religiones son buenas. Jesús es el Señor, dice Pablo. Construye la más temporada confesión de la iglesia, aún se mantiene como la prueba definitiva del cristianismo auténtico. Ni la iglesia ni el creyente individual puede atreverse a negar la deidad de Cristo. En su soberanía descansa suficientemente que todo es Cristo Jesús. Y como siempre mencionamos en la carta, Cristo siempre es relevado. Pablo habla aquí que Cristo es elevado como el centro, el ámbito de todo lo que existe, el Hijo encarnado de Dios, la exacta revelación y representación del Padre, así como la encarnación plena de la deidad, aquel que el Señor de la creación y la revelación habita en los creyentes de su esperanza, el supremo creador y sostenedor de todas las cosas. Él es también suficiente salvador de su pueblo y el Señor de toda la tierra. Y como siempre decimos, ninguna carta de Pablo iba escrita si no se involucraba al Espíritu Santo. Vemos entonces lo que Pablo dice del Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo debe de asociarse con nosotros en su amor. Algunos eruditos que tenían mucha sabiduría e inteligencia espiritual decían también que teníamos que apelarnos a los dones del Espíritu para que Cristo entonces se hiciera más real a nuestras vidas. Esta carta, si usted se da cuenta, no es muy amplia, pero vamos a tratar de explicar un poco del contenido de la carta aquí en el bosquejo. En el bosquejo encontramos que Pablo siempre, como siempre en todas las cartas que hemos leído, empezaba siempre con un saludo. Y lo vemos ahí en el capítulo 1, del verso 1 al 14. Habla de la oración de la alabanza por la fe, y de los colosenses habla de la oración de la petición de su crecimiento en Cristo Jesús. Todo lo vemos ahí en el capítulo 1 hasta el verso 14, cómo él habla de estas tres cosas. Así que vamos a hablar de cómo saluda, la oración de alabanza por la fe de los colosenses, la oración de la petición de su crecimiento en Cristo Jesús. Así que leamos desde el verso 1 hasta el 14. Vamos a ver cómo dice la palabra del Señor. Amén. Y es interesante cómo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Golosa. Gracia y paz sea a vosotros de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Pablo siempre se introducía con un saludo. Su fe en Cristo es muy importante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y el amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad,
con lo que habéis aprendido de Efras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. La importancia de ser fiel en el ministerio, amados, es muy importante. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Siempre la gente debe revelar el amor de Dios en sus vidas. Y es interesante lo que sigue diciendo el verso 9. Por lo cual dice, también vosotros, desde el día en que hemos oído, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando mucho fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta recomendación de Pablo, que tenemos que crecer, la vuelvo a repetir, dice aquí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué maravilloso! Y es tremendo lo que dice el 11. Siempre es muy importante uno fortalecerse en el Señor. Fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda la paciencia y longanimidad de Dios. Dios nos manda a que siempre estemos agarrados fuertemente de Él. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y sigue diciendo Él claramente ahí en el verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Cristo Jesús. No importa, como dije, las flaquezas, las debilidades, los pecados que usted ha cometido, lo que la gente piense de usted, Dios lo hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Obrero de Apollos Academy, Dios te hace un digno predicador, un digno ministro, así que hacia adelante en el nombre del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Qué tremendo consejo el que Pablo nos da. Ahora, en la segunda parte de la carta, Pablo habla de la manifestación de la supremacía de Cristo. Cristo tiene que manifestarse sobre todo. Habla un poco de la creación, habla de la iglesia, habla de la reconciliación en el ministerio de Pablo. Y vamos a ver ahí nosotros algunos versículos que vamos a leer donde se ve lo que es la creación, lo que es la iglesia, lo que es la reconciliación y lo que es el ministerio de Pablo. Y es interesante lo que dice ahí en el verso 19. Dice, fuimos reconciliados en Cristo. Les hace claramente, Cristo fue el que nos reconcilió, por cuanto agradó a Dios que Él habitase toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y sigue diciendo el verso 21, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué preciosa palabra. En el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveos en la esperanza del evangelio que habéis oído, de la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué tremenda la enseñanza del apóstol. Y sigue diciendo en el verso 24 de ahí del capítulo 1, ahora me gozo en que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo y de su cuerpo y de su iglesia. Él da a entender que cada ministro, cada obrero va a pasar por momentos difíciles. Pero no se olvide, Dios siempre estará con ustedes. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de su vida. Así que Pablo sigue hablando de esto y dice en el verso 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él mismo que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos y amonestamos
a todo hombre y enseñamos a todo hombre con la sabiduría a fin de presentar a un perfecto Cristo Jesús en todo su nombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué tremendo. Pablo dice, tenemos que entender la creación, tenemos que entender qué es la iglesia, tenemos que entender qué es la reconciliación y más que todo, reconocer al ministerio grande que Dios nos ha llamado. La otra parte de la carta es interesante. Pablo habla de la defensa y la supremacía suficiente de Cristo, porque esta gente pensaba que Cristo no era suficiente para ser el Salvador, que Cristo no era el Hijo de Dios verdadero, y Pablo tiene que romper con toda esa mentalidad tan negativa que tiene. Y vemos nosotros ahí entonces que él enseña la contrafalsa de la filosofía y también enseña contra el legalismo, contra la adoración de los ángeles y contra el ascetismo. Vuelvo a repetir, habla contra la falsa filosofía, habla contra el legalismo, habla en contra de la adoración de los ángeles y contra el ascetismo. Y lo vemos ahí en el capítulo 2, verso 8. Vamos a leer algunos versículos ahí. Y se va a dar cuenta que ahí en el capítulo 2, verso 8, mire lo que dice el apóstol claramente. O leamos un poco el verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo cual están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, para alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el ministerio de Dios y del Padre, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante lo estoy en el espíritu. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en él, arriagados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente en acciones. Mira que nadie os engañe con filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimiento del mundo que según vivimos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Dice aquí, y es interesante, dice Pablo, hablando ahora de lo que es, combatiendo lo que es el legalismo. Mire lo que dice en el verso 11. En él también fuiste circuncidados, asimismo fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros también, estando muertos en pecados y en delitos, dice aquí, os dio vida juntamente con él, anulando, mire cómo dice claramente, anulando ¿qué? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que eran contrarias, quitándola en medio y clavándolas en la cruz. Habla ahí claramente cómo acabar con el legalismo, cómo acabar con todo aquello, lo malo que esta gente trataba de entender. Es interesante lo que dice el verso 16. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero en el cuerpo es Cristo. Nadie se prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, nuevamente hinchados por su propia mente carnal que los engaña, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y unidos en las coyunturas ligadamente, crecen en el crecimiento de Dios. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vivéis en el mundo? No sometéis a los preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, no es conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas de todas las que destruyen contra el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación en sabiduría de culto, voluntario en humildad y duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo es bien claro en tratar de abolir y de dañar todo eso, lo que es ¿qué? La filosofía, lo que es el legalismo, lo que es la adoración contra los ángeles, lo que es el ascetismo. Ahora, Pablo habla ahora de la supremacía de Cristo demandada en la vida de cada cristiano. Y lo vemos bien claramente ahí en el capítulo 3, como dijimos, cómo Pablo habla que tenemos que vivir para Dios, una relación con Cristo, una relación con la iglesia, una relación con la familia, una relación con el trabajo, una relación con la sociedad en que vivimos. No podemos vivir confundidos, no podemos andar, con doble carácter, con doble personalidad.
tenemos que aprender a vivir para Dios. Y Pablo es claramente ahí en el capítulo 3, verso 1, dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, que están en Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, ¿y qué? Habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Dios. Cuando Cristo y vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en la gloria de Él. En el verso 11 dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escriba, siervo, ni libro, sino que Cristo es Cristo, es todo y en todos. Entonces vemos nosotros cómo el apóstol nos habla de la relación de la iglesia y del carácter que debemos de tener. Cuando habla del carácter en el capítulo 3, verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados y entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también nosotros debemos de perdonar a esas personas. Y Pablo sigue hablando algo tremendo sobre lo que es la relación de la iglesia y también la relación de la familia. Y sigue diciendo claramente, él dice, sobre el hogar cristiano, dice, casadas, sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exarpéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como quienes agradan a los hombres, sino un corazón sincero que teme a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, porque Cristo es el Señor. Mas el que hace injusticia, recibirá injusticia, pues no hay aceptación de personas. Entonces, Dios es claramente en que Dios quiere que la iglesia viva una vida de santidad y de pureza. Y al final, el apóstol nos habla de la importancia de lo que es el compañerismo en el evangelio, lo que es la relación de la sociedad cristiana, lo que son los deberes de cada creyente. Y leímos en el capítulo 4, verso 1 en adelante, dice ahí, hablando de lo que es el compañerismo, dice ahí, amos a hacer lo que es justo y recto en vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, y orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de que dar a conocer el ministerio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Para lo que se manifieste como debo hablar, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. El apóstol es tan poderoso en dar consejos finales. Y vemos ahí en el verso 7, dice, saludos finales, dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano fiel en el ministerio, lo cual le he enviado a vosotros mismos para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Y menciona la lista de todos los hermanos que fielmente cooperan, porque en la iglesia siempre se requiere de la cooperación de un equipo de personas. Dice en el verso 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud de vosotros y por los que están en la iglesia. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. Y termina diciendo en el verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de la Odisea y en la iglesia de todos los lugares. Decía Arquipa, y mira que cumplan su ministerio que recibieron. Saludos de mi propia mano, les bendigo y les exhorto a ser fieles en el Señor. Dios les bendiga y gracias por este tiempo.